Libro de ejercicios de un curso de milagros. Primera parte. Lección número 29. Tina Terapias. Terapias del Espíritu, Tina y Nacho. Maestros de Dios, estudiantes de un curso de milagros y alumnos de José Luis Molina. Primera parte. Lección número 29. Buenos días. Hoy nos toca la lección 29. Dios está en todo lo que veo. Hoy entramos en una lección que es bastante importante, por no decir muy importante, no menos que las demás. Pero daros cuenta, Dios está en todo lo que veo. Hay una tendencia filosófica que se llama panteísta, que está basada en esto, en el que dice: el panteísmo es una concepción del mundo y una doctrina filosófica según la cual el universo, la naturaleza y la deidad, que los monoteístas llaman Dios, son idénticos. El panteísmo no estipula a un ente como Dios, sino que la ley natural, la existencia y el universo, la suma de todo lo que fue, es y será, se representa por medio del concepto teológico de lo que las religiones llaman Dios. En adición, es una variación evidente del monismo, pues la única verdad, causa, sustancia primaria o materia que constituye al mundo, según el panteísmo, es Dios. Igualmente, el panteísmo daría origen al concepto posterior del panenteísmo, en el que Dios engloba el universo y sus leyes, pero que va más allá y no se limita a una igualdad entre Dios y el universo. Etimológicamente, la palabra está compuesta del término griego pan, que significa todo, y theos, que significa Dios. De manera general, el panteísmo puede ser considerado como una ideología filosófica o como una concepción del mundo. En el teísmo se enfrentan dos términos, Dios y mundo. El panteísmo procede a relacionarlos al máximo. El resultado ha de ser un monoísmo que pueda adoptar diversas características tratadas a continuación. Algunos ejemplos en la historia han sido la religión hindú, Brahman, taoístas, Tao, la de budista, Buda. Como se puede ver, ha sido parte de la construcción histórica de las culturas de Oriente. Además, en la antigua Grecia, estoicismo, logos, y el neoplatismo, unidad de la cual proceden todos los seres descrita por Platón y Aristóteles. También tenían ciertas ideas que se pueden relacionar con este pensamiento. En diferentes filosofías, como la medieval cristiana, Dios, concebido por Nicolás de Cusa, la musulmana, de Alá, según Averroes y Farabi, y la judía, Dios concebido por Acicebrón. Han tenido tendencias también estas. Y por último, en filosofías modernas como el idealismo alemán y yo absoluto, y la de Hegel, idea con el dianismo de la naturaleza y el devenir de la historia humana, no se han salvado de la influencia del panteísmo. A manera de aclaración, la filosofía medieval cristiana, la judía y la musulmana tuvieron como aporte elemental al neoplatonismo. El panteísmo se popularizó en la cultura occidental como una teología y filosofía basada en la obra del filósofo del siglo XVII, Baruch Spinoza, en particular en su libro Ética demostrada según el orden geométrico. También adoptó una postura panteísta en el siglo XVI el filósofo y cosmólogo Giordano Bruno. Y bueno, esto ha sido una exposición más que nada para que supierais cómo está todo esto que hemos nombrado, que tiene relación con la tendencia filosófica que se llama panteísta. Y bueno, todo esto parece estar sacado de esto que estamos hablando y produce un desasosiego, porque tenemos un concepto de que Dios está en todo lo que veo. Entonces creo que Dios me vigila, me controla, mi futuro está en sus manos. ¿Dónde está Dios?
un montón de preguntas que nos hacemos e incertidumbres que nos lleva a desconsolarnos, porque si no entendemos esto, nos lleva a todo esto, a desconfiar, a estar perdido. Pero estaros muy tranquilos, muy tranquilos. Tiene un fundamento que una lección de estas tenga esto. Y tiene un fundamento muy, muy poderoso. Fijaros que en el primer párrafo va en este punto de desconcierto, pero el segundo párrafo nos lo explica. Y dice, la idea de hoy explica por qué puedes ver propósito en todo. No lo entendemos. Explica por qué nada está separado, existe por sí mismo o en sí mismo. ¿Tiene esto lógica? Pues si Dios estuviera en todo, en todas partes, todo tendría un nexo de unión que es Dios. Por eso nos dice, explica por qué nada está separado, existe por sí mismo o en sí mismo. ¿Por qué? Porque si en todo estuviera Dios, todo el rato estaría Dios, ¿no? Sería Dios. Y Dios, todo sería Dios. Y estaría siempre unido y es la única cosa porque es una. Y no habría nada más separado. Dice, también explica por qué nada de lo que ves tiene significado alguno. Esto te puede confundir también y te puedes preguntar, si Dios está en todo lo que veo, ¿Dios no tiene significado? ¿Qué cosas, no? Estaos tranquilos que sí, esto es para entenderlo. También explica por qué nada de lo que ves tiene significado alguno. Vamos, que si esta frase la queremos integrar dentro de lo que es el contexto, nos quiere decir que realmente no estás viendo a Dios, porque dice, explica también que nada de lo que ves tiene significado. Estás entonces hablando de dos maneras de ver las cosas. Una es viendo a Dios y otra sin verlo. Esto hay que pillarlo, hay que entenderlo, hay que estar muy atentos para entender esto, ¿eh? El enunciado nos dice, Dios está en todo lo que veo. Y tú te quedas todo sorprendido, ¿no? Porque tú no lo estás viendo a Dios, no lo ves. Hay que ser muy honestos y ver que estamos muy acostumbrados a engañarnos a nosotros mismos para hacernos los espirituales, los buenos, los inmaculados, hacernos los positivos. Lo hacemos realmente para acoplarnos al clan, para que nos acepten en el clan. O también querer ser el ombligo del mundo, querer ser el punto de atención y tú eres pues un ser divino. Y no se trata verdaderamente de esto. Esto es una lección que tenemos que aprendérnoslas porque no la sabemos. Porque digamos por la boquita que veamos a Dios y hagamos un cántico al sol, o mejor dicho, un cántico al ego, pues no. Esto es una lección para aprendérsela a nosotros, todos, yo el primero. Y nos dice, esta idea, cuando la comprendas, explica por qué puedes ver propósito en todo. Por eso, cuando la sepas la lección, cuando aprendas esto, cuando la hayas integrado en tu vida, entonces lo vas a entender. Explica ¿por qué nada está separado? ¿Por qué nada está separado? Existe por sí mismo o en sí mismo. Y ahora viene la tercera frase. También explica por qué nada de lo que ves tiene significado alguno. Aquí nos deja la entrada de ella, de que estás viendo otra cosa diferente que Dios. Esto es importante comprenderlo y verlo. Dice, de hecho, explica cada una de las ideas que hemos usado hasta ahora y también todas las subsiguientes. La idea de hoy es el pilar de la visión. Por eso digo que tenemos que aprender esta lección. No vayamos a pensar que ahora que alguien diga, es que yo no consigo ver a Dios. Toma, ni yo tampoco. Vamos, ni yo y creo que nadie de aquí está viendo a Dios. Para eso estamos estudiando el curso, para aprender todo esto. Pero tranquilos todos porque ahora es cuando empieza a poner suavidad en este texto
porque estamos hasta ahora que ni lo entendemos ni lo comprendemos y estamos un poco liados, ¿no?, con todo lo que nos está diciendo. Dice, es probable que a estas alturas te resulte muy difícil entender la idea de hoy. Por supuesto. Puede que creas que es tonta, irreverente, insensata, graciosa e incluso censurable. Aquí nos está diciendo lo que habíamos pensado de todo esto. Ciertamente Dios no está en una silla tal como tú lo ves, y aquí me has dado tal cual. Dios no está en una silla tal y como lo veo yo, tal y como vemos a la silla. O vemos a Dios o vemos a la silla aquí. Como una persona que me dijo, pero ¿cómo voy a ver a Dios en forma de silla? Es imposible ver a Dios en forma de silla, pero no os preocupéis. No obstante, ayer subrayamos que una simple mesa comparte el propósito del universo. Y lo que comparte el propósito del universo, comparte el propósito de su creador. Como se supone que ya vemos a la silla, o vemos a Dios, o vemos a la silla o vemos a Dios. Como se supone que ya hemos estudiado el curso, que le hemos dado un repasito que otro, le hemos dado varias vueltas al libro, pues podemos traer aquí a este capítulo, podemos traer aquí un párrafo del texto que dice: Dios dio a todas las ilusiones que se concibieron, sea cual fuese su forma, otro propósito que justificase un milagro. Esto está en el capítulo 7, las leyes de la curación, punto 15.3. Y en otro nos dice en el capítulo 5, curación y plenitud, en la introducción 1, la invitación al Espíritu Santo, punto 6, nos dice: Dios honró incluso las creaciones falsas de sus hijos porque ellos las habían hecho. Nos quiere decir todo esto que la silla de madera de 4 patas que estamos viendo nosotros, eso que hemos hecho nosotros mentalmente para que parezca una silla y parezca y que tenga esas funciones como una silla, e incluso le llamemos silla. Dios le dio otro propósito y ahí es por eso que podemos ver a Dios en esa silla, en cada una de las cosas. Dice, no obstante, ayer subrayamos que una simple mesa comparte el propósito del universo. Está claro porque el propósito del universo, el propósito que Dios dio a todas las cosas, a todas nuestras locuras, es el mismo. Dice, no existen como tal, pero pueden servirte de ayuda para tú salir de esa pesadilla. Todas esas comparten el propósito del universo para sacarnos de aquí. Dice, ciertamente Dios no está en una silla tal como tú la ves. No obstante, ayer subrayamos que una simple mesa comparte el propósito del universo, y lo que comparte el propósito del universo comparte el propósito de su creador. Nos dice que solo hay una voluntad, que el Hijo de Dios sea feliz. Solo hay una voluntad, que el Hijo de Dios esté con su Padre. Todo ese propósito lo comparte porque Dios dio otra interpretación a cada una de nuestras ilusiones. No importa la forma que imposibilite el milagro, pues todas tienen ese mismo propósito. Dice, trata hoy pues de comenzar a aprender a mirar todas las cosas con amor, con aprecio y con una mentalidad abierta. Tenemos que abrirnos. En este párrafo nos habla del amor de este mundo, del que hay aquí, Pues las cosas físicas Dios no las puede ver, que es amor, pero desde el nivel del mundo. Nosotros podemos tener aprecio a las cosas, con una mentalidad abierta, que es lo que en este mundo quiere decir. A esto le llamamos amor. Aquí, ser amorosos con algo. No juzgues, no vayas buscando lo malo en lo otro, en aquello. Ver las cosas con proximidad. Y nos dice, ahora mismo no las ves. ¿Cómo podrías saber lo que en ellas se encierra?
Si tú estás encerrado en tu propia manera de ver las cosas, trata de ver las cosas como una mentalidad abierta. Dice, nada es como a ti te parece que es. Por eso, en una lección nos dice, le he dado significado a las cosas, esto está en la lección número 2. Le he dado a todo lo que veo en esta habitación, patapán, la ventana, todo eso que hicimos en la lección 2. Desde esta ventana, en este lugar, todo el significado que tiene para mí. Dice, su santo propósito está más allá de tu limitado alcance. Nos está diciendo que está más allá de nuestro límite, de nuestro alcance. Ver a Dios en todas las cosas está más allá de nuestro límite. No quiere decir que sea imposible. Tú no puedes por tus propios medios, por tus propias fuerzas, irte allí. Cuando la visión te haya mostrado la santidad que ilumina al mundo, entenderás la idea de hoy perfectamente. Y claro, tú te harás mil preguntas, ¿no? ¿Qué espera la visión? Por ejemplo, espera que tú le des la entrada, que le abras la puerta, que te abras. Y no comprenderás cómo pudo jamás haberte resultado difícil. Cuando te des cuenta dirás, era más sencillo de lo que yo creía. Mis miedos me entorpecían aquello. Nuestras 6 sesiones de práctica de 2 minutos cada una deben seguir la norma habitual. Comienza repitiendo la idea en tu interior y luego aplícala a aquellos objetos seleccionados al azar que estén a tu alrededor, nombrando específicamente cada uno de ellos. Trata de evitar la tentación de dirigir la selección, que en el caso de la idea de hoy puede ser una gran tentación debido a su naturaleza totalmente extraña. Recuerda que cualquier orden que tú intentes imponer le es igualmente extraño a la realidad. Debes, por lo tanto, evitar al máximo ser tú mismo quien dirige la selección de objetos. Una lista adecuada podría incluir, por ejemplo, Dios está en el perchero. Dios está en esta revista. Dios está en este dedo. Dios está en esta lámpara. Dios está en ese cuerpo. Dios está en esa puerta. Dios está en esa papelera. Además de repetir la idea de hoy durante las sesiones de práctica asignadas, repítela como mínimo una vez por hora, mirando lentamente a tu alrededor mientras repites las palabras para tus adentros sin prisa. Por lo menos 1 o 2 veces deberías experimentar una sensación de sosiego mientras haces esto. Hoy nos dice que una vez por hora repitiendo la idea del día. Dios está en todo lo que veo. Aunque no lo entiendas, repítelo para tus adentros y sin prisa. No hay prisa. Dios está en todo lo que veo. Para aquellas y aquellos que son un poquito despistaditos, abandonados, poneros la alarma del teléfono móvil, para así que os avise. Y ahora vamos a ello. Decimos para nuestros adentros, y aunque yo lo diga en voz alta, para nuestros adentros. Dios está en todo lo que veo. Aquí no importa si lo entiendes o no lo entiendes. No importa si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. No importa que sepas lo que dices o no lo sepas. Tú hazlo. Dios está en todo lo que veo. Dios está en todo lo que veo. Dios está en todo lo que veo. Dios me rodea en todas las formas que veo. Dios me acompaña en todas las formas que veo. Dios me habla desde las formas que veo. Dios está en todo lo que veo. Todas las formas que veo tienen un mensaje de Dios. Dios está en todo lo que veo. Estoy acompañado y rodeado de Dios. Dios está en todo lo que veo. Dios me acompaña donde yo vaya. Me rodea de sus mensajes. Dios está en la pantalla del ordenador. Dios está en la cámara de la web. Dios está
en el micro. Dios está en el altavoz del ordenador. Dios está en el teclado de este ordenador. Dios está en los enchufes. Dios está en la lámpara de la mesa. Dios está en el calendario almanaque que hay colgado en la pared. Dios está en la pared. Dios está en el techo. Dios está en las luces que hay en el techo. Dios está en la ventana. Dios está en la mesa. Dios está en el sillón. Dios está en la puerta. Dios está en la estufa. Dios está en este suelo. Dios está en toda la habitación. Dios está en los estantes. Dios está en las impresoras. Dios está en el libro. Dios está en los folios. Dios está en mis manos. Dios está en mi cuerpo. Dios está en todo lo que veo. Dios está en todo lo que veo. Puedo ver a Dios en todo lo que yo miro, en lo que veo. Dios está en todo 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 lo que veo. Por favor, hacer cada hora este ejercicio. El último, por favor, antes de iros a dormir. Dios está en todo lo que veo. Dios está en todo lo que veo. En todo lo que veo está Dios. Si estas reflexiones que acabamos de hacer os han servido para mayor comprensión del curso, para vuestra paz interior, ruego os suscribáis a este canal, darle un me gusta y compartirlo, por favor. Hay que compartirlo para que llegue a cuantos más hermanos, para que ellos también encuentren esa paz interior. Mañana nos vamos a ver con otra lección. Ofrezco un milagro en nombre de Jesús para todos vosotros. Hasta mañana. Amén. Tigna Terapias. Terapias del Espíritu. Si te ha gustado, compártelo con tus familiares y amigos. Te esperamos el próximo día. Tigna Terapias. Cambio de percepción mental hacia la paz interior.